amor de Dios para con nosotros nunca cambia. Él siempre permanece fiel con nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, dándote gracias en esta mañana por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque el día de ayer, Señor, tú nos has guardado, Señor, nos guardaste, Señor. Vimos tu fidelidad una vez más, Señor. En la noche, Señor, nos diste descanso, sueños gratos, Señor. Y hoy, Padre Santo, nos has dado una nueva oportunidad. Has abierto nuestros ojos una vez más, Señor. Sabemos que cada día, Señor, que tú nos regalas, Señor, es un día, Señor, donde tú tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu fiel amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nosotros, Señor, nos olvidamos de ti, Señor, tú no te olvidas, Señor. Tú siempre estás ahí recordándonos, Señor, aún con una sonrisa, con un detalle, aún pequeño, Señor, cuánto amor tienes para con nosotros. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno y el privilegio que nos das hoy nuevamente de poder nuevamente, Señor, estar en este devocional, compartiendo tu palabra, Señor, orando, intercediendo por cada vida, Señor. Muchas gracias te damos a ti, bendito Padre, porque tú has sido bueno y tu fidelidad, Señor, siempre está con nosotros. Padre, vamos a iniciar este tiempo de devocional, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú prepares cada corazón, cada vida de mis hermanos que ya están conectados, aquellos que también se conectarán más tarde, verán más tarde este devocional, Señor, que tú les bendigas y que tú les ayudes, Señor, que esta palabra, Señor Jesús, puede quedar en los corazones de cada uno, pero que no solamente esté ahí, Señor, sino también que sea compartida, Padre bendito. Muchas gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Amén. Buenos días, hermanita Anabel Sevilla de Brasil. Dios le bendiga. Hermana Efi, qué gusto que ya estén conectados. Qué gusto que ya estén aquí. Hoy, hermanos, hoy traigo un tema muy interesante y muy importante, hermanos, en la vida de todo cristiano, ¿sí? Esto es un tema, hermanos, crucial en nuestro caminar con el Señor. Porque a veces podemos ser engañados por personas que se visten como ministros de luz, como ministros de Dios, y nos enseñan un evangelio diferente para sus propios, para su conveniencia, hermanos. Necesitamos nosotros conocer la verdad, conocer la palabra, para que nadie nos engañe, hermanos. Conocer la palabra para que nadie nos engañe. Y el tema de hoy, hermanos, se llama evangelios falsos. Evangelios falsos, hermanos. Desde los tiempos del apóstol Pablo, él ya decía que vendría mucha gente y nos trataría de engañar. Entonces él puso las bases, los fundamentos. El Señor Jesús también habló mucho de eso, de que no deberíamos nosotros dejarnos engañar, hermanos. Recuerden lo que ayer yo les decía en Gálatas 1, 6 y 7, de que no hay muchos evangelios, solamente hay un evangelio, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo hacía hincapié y decía que si aún ellos, como apóstoles de Jesucristo, o un ángel del cielo les mostrara otro evangelio diferente, debía de ser anatema, debía ser maldecido. Hoy en la actualidad hay muchas religiones que supuestamente a algunos profetas han recibido revelaciones, pero que no están acorde a la palabra de Dios. Y por eso se han levantado muchas doctrinas nuevas, hermanos. Muchas doctrinas nuevas, y por supuesto son falsas. Evangelios falsos. Y miren lo que dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Voy a darle lectura en la Reina Valera primero. Ahí apúntenlo, hermanos, y después ustedes lo estudian y me mandan mensajes si tienen alguna duda, hermanos, porque ese tema es un poquito amplio. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4 dice:
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pero si viene alguno, dice aquí el apóstol Pablo, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí el apóstol Pablo los está regañando, hermano. Les está diciendo, ¿cómo es posible? Bueno, aquí en otra versión, miren, en la traducción lenguaje actual, dice, y es que ustedes aceptan con todo gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan el Espíritu, un Espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Aquí los está regañando y le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén aceptando nuevas doctrinas? Están hablando, escuchando de otro Jesús. Y miren, tal vez ustedes van a decir, ¿cómo alguien puede venir a predicarnos de otro Jesús? ¿Sí? Así rápidamente, hermanos, sin que haya mucho señalamiento. Por ejemplo, los testigos de Jehová, hermanos, afirman que Jesús es el arcángel Miguel. No hablan, no predican de que Jesús es el Hijo de Dios. En este punto debemos nosotros tener cuidado. Algunas veces hemos predicado aquí con hermanos y dicen, estuvieron aquí esas personas de la religión esta de testigos de Jehová y los dejamos entrar y platicamos con ellos. Y no debemos de aceptar porque solamente hablan de Dios. Y la gente piensa que porque hablan de Dios, hablan del mismo Dios que el de nosotros. Pero si nos traen, hermanos, a otro Jesús, que es diferente que el que predica la Biblia, entonces está hablando de otro evangelio diferente. ¿Sí? Por ejemplo, los mormones, hermanos, afirman que Jesús solamente es otra creación, al igual que Satanás. Quisiera yo que ahí contestaran, hermanos, si me están escuchando. Hermana Glenda Mesa, Dios le bendiga, buenos días. Hermanita Sandy, buenos días. Entonces nosotros debemos de investigar, hermanos. Usted investigue. Yo nunca me voy a cansar de decir, investigue en la palabra de Dios todo lo que se le enseña. Todo lo que ustedes escuchen, hermanos, investiguen en la palabra del Señor. Aún si su pastor, hermano, les predica otra cosa que ustedes tengan duda, el pastor tiene la obligación de explicarles a detalle lo que él está enseñando. Esto es obligación de los pastores. Por ejemplo, los judíos, hermanos, la religión judía, creen que Jesús solamente fue un rabino o un maestro importante, pero que no era el Mesías prometido. Debemos nosotros, hermanos, tener cuidado que nos enseñen a Jesús el que está en la Biblia. Amén. Mire, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, aquí nos habla. Mire, aquí dice, tengan cuidado. Bueno, en la Reina Valera se los voy a leer. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es Dios, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios. Debemos nosotros entender eso. Si alguien viene a enseñarnos un evangelio donde diga que Jesús no es Dios, entonces es falso. En la Reina Valera dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, está hablando de Jesús mismo, hermano. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era Dios, hermanos. Por eso les digo, cualquier religión, hermanos, que se acerque y diga, no, Jesús no era Dios, Jesús solamente fue una creación, Jesús fue un profeta muy importante,
o Jesús fue el arcángel Miguel. No, es un evangelio falso, un evangelio diferente, una doctrina diferente, hermanos. Hay otras religiones, hay otras denominaciones aún cristianas, hermanos, que predican que Jesús no necesita arrepentimiento, que Jesús es amor, que Jesús es bondad, que Jesús es perdón, que Jesús es restauración y no necesita de arrepentimiento. No, el Señor Jesús, hermanos, por ejemplo en Marcos 1:15, siempre estaba hablando, arrepiéntanse siempre, deben de arrepentirse. Jesús siempre enseñó, hermanos, que necesitábamos arrepentimiento. ¿Sí? Hay quien puso carita de duda. Susi, pon atención ahí, si tienes alguna duda, nos las vas diciendo. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre decía que debíamos de arrepentirnos. Recordemos que el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de vida, un cambio de dirección. Que si antes vivíamos tal vez de robarle a la gente y conocimos a Cristo, debemos de cambiar. Debe de haber un cambio en nuestra manera de vivir, hermanos. Ese es el arrepentimiento. Muchos predican que puedes seguir pecando y que no hay problema. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y no, Jesús dijo que debía de haber arrepentimiento, hermanos. Otros predican, fíjese, hermano, ahí pongan la atención. Ahí, hermano, diga el apóstol Besser, escúcheme. Hay otros que predican que Jesús solamente promete bienes materiales, hermano. Que Jesús solamente murió para darnos riquezas, éxito, prosperidad y todo lo que tenga que ver con cosas materiales terrenales. Y no, hermanos, el Señor Jesús no murió para eso, sería rebajar el evangelio. El Señor Jesús no murió para eso, hermanos. El Señor Jesús murió para darnos salvación y vida eterna. No murió para darnos, que si bien es cierto que Dios provee lo que necesitamos, hermanos, sí, pero Dios no nos prometió que íbamos a vivir en riquezas. Porque mire, todas esas enseñanzas de esos maestros falsos, que la fe es tener más, una casa, un cuarto más, un carro mejor, no. Mire, lo que dice aquí el Señor Jesús en Lucas 12:15, Jesús mismo dijo, Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí, hermanos, con este solo versículo, destruye toda la doctrina del evangelio de la prosperidad. Jesús te quiere bendecir, Jesús te quiere levantar, Jesús te quiere prosperar. Dale más a Jesús, dale más dinero, y entre más dinero le des, Dios te va a dar más. Muchos predicadores falsos, hermanos, toman palabras de la Escritura para sacarles dinero o para engañarlos de que Jesús quiere darles bienes materiales. Pero aquí con este versículo, hermanos, enseñamos que no es así. Jesús les dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Amén. ¿Todavía están ahí, hermanos? Entonces, hermanitos, no debemos nosotros creer todo lo que nos enseñan. Todo lo debemos de escudriñar, todo lo debemos de juzgar. Debemos nosotros, hermanos, tener siempre una libreta a la mano cada vez que escuchemos una prédica, aún hasta del internet. Yo fíjense que escuchaba yo a un pastor que un día escuché una enseñanza muy buena y yo dije, voy a seguir a este hombre porque la enseñanza me pareció muy edificante. Pero al seguir escuchándolo, hermanos, él después ya predicó que no existía el infierno. Entonces yo dije, este hombre está mal porque está enseñando doctrinas falsas.
En Lucas 12:15, hermanita Glenda, Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí sigue usted leyendo y sigue diciendo ahí de que el hombre rico y que quiso hacer un almacén para muchos años y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Pero ahí se los dejo de tarea, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de ver siempre en las enseñanzas que nos están queriendo enseñar, hermanos, en todas las prédicas que nosotros escuchemos. ¿Sí? El Señor Jesús regañó a los fariseos que ponían tradiciones aparte de la ley. Mire, el Señor Jesús vino en el tiempo en donde los fariseos estaban en su mero apogeo. Y eso que había una ley. Sí, había una ley de 613 mandamientos que Dios había establecido en la ley de Moisés. Pero aún así el Señor Jesús regañaba a los fariseos de que ponían todavía más reglamentos de los que estaban en la ley. En Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Y mira, aquí el Señor Jesús los regañaba y les decía, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí les dijo un ejemplo el Señor Jesús, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y en el versículo 9 les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hoy hasta en la iglesia cristiana, hermanos, hay muchas tradiciones, muchas culturas que no son bíblicas. Por eso les digo, hermanos, toda enseñanza, toda tradición que tenga tu iglesia, hermanos, debes de preguntarte, ¿eso está en la Biblia? ¿Eso es bíblico? Porque a veces son exagerados, hermano. Y mire, si eso lo hizo Jesús en el tiempo de la ley, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, aún mucha gente está poniendo tradiciones, culturas que no están en la Biblia. Mire, voy a nombrarlos así porque ya me tardé. Mire, por ejemplo, muchos pastores ponen reglas conforme a la vestimenta, ¿sí? Que deben de ponerse el velo, que no deben de ponerse el velo, que los hombres no deben andar con bigote, que no se deben de poner aretes, que las faldas largotas. Y eso no es bíblico, ¿sí? Ay, si después alguien tiene alguna duda, hermanos, mándeme mensaje. Que todos deben de hablar en lenguas. Muchos pastores afirman y aseguran que una evidencia de tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas. O sea que si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Eso tampoco es bíblico. ¿Sí? En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo decía que si alguien habla en lenguas, se debe de interpretar. Dice que si no hay intérprete, mejor debe de callar. ¿Sí? Entonces, no es bíblico eso de que a fuerza quieren que se hablen lenguas. No. Que si no te tiras o no te dejas tirar, no estás en el Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, hay algunas veces que tienes a fuerza que ayunar para tomar la Santa Cena. Eso tampoco es bíblico, hermano. Que si no ayunas, no puedes tomar la Santa Cena. O que si no estás bautizado, no puedes tomar la Santa Cena porque solamente deben de tomar la Santa Cena los que están bautizados. Eso tampoco es bíblico. Sí, por eso les digo que hay mucha gente que está poniendo tradiciones, reglas de hombre, que debes de casarte, primero debes de estar casado para bautizarte. Que hoy ya hay ungimientos con leche, hermanos. Completamente eso es antibíblico. Hay personas que ya han sido ungidos con leche. Es absurdo todo eso, hermano. Son tradiciones y reglas de hombre que no están explícitas en la Biblia. Títulos de reyes. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, hay un título que haya sido de rey. En la Biblia solamente menciona 5 ministerios.
el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Nunca se habla de que se unjan como reyes. El único rey es el Señor, hermanos. El rey de reyes es Dios. Hermanita Efi, muy bien, claro que sí. Vamos a platicar acerca de eso, hermano, conforme a lo de las lenguas. No es necesario hablar en lenguas, hermanos, para saber que tenemos al Espíritu Santo. La Biblia habla de que hay 9 características del fruto del Espíritu, ¿sí? Hablar en lenguas, el don de ciencias, el don de sabiduría, el don de interpretar lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el don de sanidad. Entonces, el Espíritu Santo, y dice ahí que el Espíritu Santo da conforme Él quiere, no conforme nosotros queremos. Entonces, puede ser que a ti Dios te esté utilizando en algún don de sanidad, tal vez está utilizándote a ti en don de profecía, en el don de fe, en el don de sabiduría. Tal vez eres muy sabio y Dios te está usando para dar consejería, pero tal vez no hablas en lenguas, ¿sí? No es obligatorio el hablar en lenguas para saber que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, debemos de toda enseñanza, hermanos, toda prédica que nosotros escuchemos debe de estar alineada a la Biblia. Toda profecía, que si alguien recibió una profecía, no, Dios me dijo que tú me des tu carro. Mentira del diablo, hermano. Dios me dijo que esa hermanita se debe de casar con esta persona. No, hermanos. Efesios 2:20 habla de que todo el fundamento de la palabra de Dios ya está establecido. El fundamento de los apóstoles y profetas, y como piedra angular Jesucristo mismo. Entonces, ya encima de este evangelio que está escrito en la Biblia, ya no hay otro fundamento, hermanos. Amén. ¿Cuántos están ahí? Por eso es muy necesario, hermanos, es imprescindible, es importantísimo que nosotros leamos la Biblia, hermano, y preguntemos ante cualquier duda, hermano. Oiga, que yo no entendí esto, yo no había escuchado que pasó esto, ¿dónde dice? No, es que según que en la Biblia antigua, no, ¿dónde dice? No, es que en la versión griega, en la versión aramea, no, ¿dónde dice? A ver, aquí enséñamelo, ¿dónde dice? No, es que yo creo, no. Si no está en la Biblia, hermanos, a veces son especulaciones, pues yo creo, no, nada de creer, aquí debe de estar escrito en la Biblia, hermanos. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, porque el Señor nos dé discernimiento, nos dé mucha sabiduría para ver quién es. La Biblia también dice que en los postreros tiempos se levantarán muchos falsos maestros, ¿sí?, que engañarán a las multitudes, hermanos. Que Dios nos dé mucho discernimiento para saber cuándo nos están enseñando un evangelio diferente o una palabra diferente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que hoy tú nos das, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danle sabiduría a mis hermanitos, Señor, que escuchan la palabra, Señor, que se alimenten, Señor. También tu palabra dice que debemos de alimentarnos con leche no adulterada, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a escudriñar, a meditar, a investigar, Señor, que todo lo que se nos enseña sea bíblico, Señor bendito. Porque hoy se han levantado muchos falsos maestros, Señor, que enseñan muchas mentiras, Señor. Ayúdanos a nosotros como pastores, Señor, a escudriñar tu verdad, a no especular acerca de tu palabra, Señor, sino siempre enseñar tu verdad, Señor. Y más que enseñarla, Señor, ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es muy delicado enseñar tu palabra, Señor, porque algún día nos pedirás cuenta, Señor, de todo lo que hablamos, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Padre, danos discernimiento, ayúdanos, Padre bendito, a siempre predicar tu verdad, Señor bendito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y dales mucha sabiduría a mis hermanitos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.